Lo tenemos en línea a Roberto Bachman, del otro lado, director del CEOP, el Centro de Estudios para la Opinión Pública, que desde hace años viene batallando, ¿no?, estos combates, estas elecciones continuamente. Roberto, gracias por atendernos. Hugo Gulman, Larry Levy. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, el gustazo de saludarte. Igualmente. Y no, gracias por lo de los hombres sabios. Pero el hombre sabio también tiene que reconocer que siempre queda algo por aprender. Claro. Pero bueno, estamos en esto, tratando de explicar lo que pasó ayer. ¿Y ayer aprendiste? ¿Ayer qué aprendiste? Sí. Bueno, eso lo vengo diciendo hace bastante. Mirá, yo lo que dije desde el primer día, que el peronismo para ganar tranquilo esta elección tenía que sacar entre 31 y 32 puntos. Arriba de 30 clavado. Después de eso se le podía complejizar como se le complejizó, que era el derrumbe, porque se tenían que dar dos fenómenos asociados: el derrumbe de Marra y el derrumbe del PRO. Y se dieron esos dos factores. Claro. Se derrumbó Marra, que ni salió electo legislador, y se derrumbó también el PRO. El segundo factor es cuando hay tan poco voto, la Ciudad de Buenos Aires es inédito, 52, 53% sí, claro, de participación. Cuando pasa una cosa como esta, es muy raro que alguien no se beneficie. En general, siempre se termina beneficiando alguno. Y en este caso, el que más se benefició fue el que logró mejores diferencias en las comunas que ganó, frente al peronismo, que no logró hacer diferencias importantes en las tres comunas más peronistas, más clásicamente peronistas, que es Lugano, Barracas y La Boca. Porque ahí, por ejemplo, en Lugano, el índice de participación fue el 40%. Claro. Bien, Sí. Entonces, no le eché la culpa a los radicales que vienen con Santoro, no le eché la culpa a Cristina, porque Cristina ni se metió en esta elección. Para nada. La tuvieron guardada bajo 7 llaves. Sí. Algunos hablan de que hubo inundaciones que la Ciudad de Buenos Aires escondió cerca del riachuelo y donde hay algunos arroyos que se rebalsan y que entró agua a las casas. No me consta. Lo que sí me consta es que Santoro no logró, perdió por bastante en los lugares que perdió, que era la lógica, en los lugares donde ganaba el PRO por lejos, ganó la Libertad Avanza por no tanto, porque al PRO le quedó un residual, y en Palermo, por ejemplo, te digo un ejemplo, salió quinto. Sí. Le ganó hasta Rodríguez Larreta. Claro. Ahora, pero bueno, estamos hablando del voto gorila, y bueno, esta era una realidad. Porque pensaba, ¿sabes qué? Y lo comentábamos al principio del programa, uno piensa lo que pasó, por ejemplo, cada miércoles con el castigo corporal fuerte, tremendo a los jubilados. Y eso es como que no importó, o piensa en que ganó el partido que a nivel nacional acaba de poner en riesgo una provincia entera como Tierra del Fuego, con la posibilidad de crecimiento. Por una ley, por un cambio de las reglas de juego. Totalmente. Y no afecta. Entonces, ¿sabés lo que ocurre? Se está produciendo un fenómeno que hay que empezar a analizarlo y hay que tenerlo con mucho cuidado, que es un enfrentamiento entre la racionalidad y la emocionalidad. El peronismo sigue enganchado en la racionalidad, en tratar de encontrarle la racionalidad. Y nos pasa a todos, porque nos formaron de otra manera, porque muchos de nosotros llegan a la política de otra manera, digamos, ¿no? Con otra formación, con otra forma de pensarla. Hoy la gente hoy hay otros factores
que en el mundo entero están ocurriendo, por eso las derechas están ganando en tantos lugares del mundo, donde rige la emocionalidad, el humor tóxico, la falta de respeto, la ética, no tengo ética, ¿qué me importa? Saco el sábado a la tarde un video trucho, bien trucho, porque además no estaba ni bien hecho. Claro. La voz de Macri estaba distorsionada, y saca ese video de Macri que dice que levanta. ¿Quién puede entender esto? ¿A qué mente racional va que Macri un sábado de la tarde va a decir, yo voy a estar en la boleta pero no me voten? Una cosa, pero hasta te parecería infantil. Totalmente. Bueno, eso habrá tenido su efecto en algunos. Sí. Probablemente haya tenido su efecto. Y nos muestra que la política es algo distinto, hay que ver cómo manejarla, hay que entender que el peronismo tiene que replantear su identidad. Quizás, ¿por qué no Moreno integrarse a este gran frente peronista? Con esos 2 puntos que sacó, le quitó 2 puntos al peronismo. ¿Por qué Abal Medina fue a enfrentarse a una elección que al final sacó el 0,5? Tal cual. No salió último, pero estaba... Casi. Porque el último sacó 0,13. Sí. Ahora, ¿por qué putean tanto contra las PASO que terminan siendo un ordenador? Porque no hubiera pasado esto si la PASO ordena y saca muchos afuera, porque la elección se polarizó entre 5 candidatos. No, perdón, entre 4, porque Ramiro Marra en la última semana lo mataron. No llegó a ser ni siquiera legislador. Claro. Entonces, entre estos 4, y decir que no se despertó a tiempo Rodríguez Larreta. Pues si Rodríguez Larreta hubiera abierto más su coalición y lo hubiera abierto al viejo modelo de Cambiemos, incorporando a la coalición cívica y al radicalismo, no sé qué hubiera pasado con Rodríguez Larreta. Hubiera peleado y hubiera sacado votos para un lado y para el otro y otra cosa hubiera pasado. Pero bueno, Rodríguez Larreta solo la hizo, sacó 8. Hoy es protagonista nuevamente de la política de la ciudad, que era lo que él quería buscar. Y el PRO está en su peor momento, hay que ver qué sostiene. Hasta se animó a Adorni a decir, Ahora, todos evaluaron Roberto, todos los partidos evaluaron esta posibilidad de ensayar algo diferente e ir por cuerda separada, abriendo la posibilidad de muchos, sin tener en cuenta que la derecha iba a ser la beneficiaria de eso, ¿no? Sí. La pregunta es qué va a pasar en las próximas elecciones. ¿Cómo ves? Esa es la pregunta del millón. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí puede tallarlos. Tenemos claro que el PRO para el mes de octubre no creo que esté vivo en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué dirigente le va a quedar. Claro. Después del llamado. El llamado es claro, ya sabemos que el Colorado Santilli y Ritondo van a pasarse de lado, van a saltar el charco en la provincia. No sé lo que va a pasar en Capital. ¿Qué va a hacer? Macri se va a presentar él como candidato, la va a poner a María Eugenia Vidal. Quizás María Eugenia Vidal podría haber sostenido más el voto que los Penato. Los Penato se derrumbó, pero aparte Macri, él mismo en una conferencia de prensa dijo, la tuve que sostener, ella quería renunciar. Locuras, ¿no? Que pasaron. Lo último que hay que decir es eso. No, pero nos reíamos con un colega porque decíamos, como dicen los uruguayos, eso no está en el libro, está en la tapa del libro, que no hay que hacerlo. Claro. No hay que hacer eso, no, ¿qué había que decir? No, al revés, los Penatos pero los Penatos, pobre, no tenía la culpa, la pusieron en un lugar donde ella no podía hacer nada, es diputada provincial, había hecho ficha limpia, se la volteó Milei ficha limpia, esto está claro, es contundente, porque al voltear ficha limpia le pegaba a los Penatos y la obligaba a Cristina a presentarse, y Milei lo que quiere es primero destruir a Macri
y después destruirla a Cristina, ¿eh? No tengas la menor duda. Totalmente. Ahora viene por Cristina. Y decime una Ahora cosa. viene por Cristina. Y no en la justicia, como quiere Macri. En la política. Las urnas. En las urnas. En la política. Bueno, es muy ambicioso. ¿Podrá lograrlo? ¿Está en condiciones? No sé. Es Pues, un por gran supuesto, interrogante. no digamos que no, ni Claro. digamos que sí. Digamos que el peronismo tiene que rever muchas cosas. Y Roberto... Y una de ellas sí. es la unidad a toda costa Ujú, ujú, y repensar cómo comunicar. ujú. Pero el peronismo, si acepta esto que está pasando, no es simplemente un problema de llegar a la unidad. Hay también un problema identitario. Sí. La pregunta es, ¿qué es el peronismo hoy? La pregunta entonces sería, no qué comunicar, no cómo comunicar, sino qué comunicar, porque por ahí tenemos Para empezar, un déficit. ¿qué comunicar? Claro, tenemos un Y déficit después- muy importante. Exacto, porque si hay un problema identitario, es el peronismo que tiene que revisar toda su doctrina, porque evidentemente date cuenta que el planteo de Moreno, que es volver al 46, ¿no? Que es volver a la comunidad organizada, no es lo mismo decir vamos a tener como meta la comunidad organizada, pero la comunidad organizada en el siglo XXI, Ujú. no a mediados del siglo XX. Ujú, ujú. Desde la comunidad organizada hoy han pasado 80 años y hemos cambiado de siglo. Roberto, ¿y cuánto hay de permeabilidad a lo que está pasando en el mundo? Porque tampoco podemos desprendernos, desengancharnos de lo que sucede, esta corriente derechista a lo largo y ancho de Hay todo una el mundo, corriente ¿no? derechista, pero en Brasil ganó Lula, en Uruguay ganó el Frente Amplio, Sí. en Chile, Colombia ganó sí. Petro. Sí, O sea, sí. Latinoamérica sigue teniendo liderazgos Ujú. de izquierda o más izquierdo progresista, digamos. Ujú. Y en Argentina tiene un peronismo que sigue agarrado a la defensa de los derechos, y esto no es lo que la gente necesita en este momento. Ujú. Por eso el peronismo tiene un deber de encontrar una nueva identidad. Difícil porque tenés un tiempo electoral y para encontrar una nueva identidad te corren los tiempos. Ujú. Roberto... Pero sí la unidad, por lo menos la unidad, y pensar un poco más en campañas donde se apele más a lo emocional. Vos, Y al dos preguntas en una. Una, ¿pensás que esa unidad se puede llegar a lograr? Digamos que esta elección puede llegar a generar una reacción en los sectores que están en disputa dentro del peronismo. Sí, mirá, por lo menos espero que tomen conciencia en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, la información que yo tengo es que pactaron una tregua. Ujú, sí, sí. Pactaron una tregua significa, bueno, vamos a hacer una tregua. Yo no sé si cómo vendrá la tregua y cuando después empiece la pelea por los cargos. Claro, el peronismo tiene que olvidar el tema de la lapicera, quién tiene la lapicera. Acá no hay un problema de cargo, acá hay un problema de que está en juego. Pensá vos que la derrota de ayer del peronismo, que no fue una derrota, si vos pensás en lo que esa elección, en lo que se elegían en esa elección, el peronismo ganó. Sí, sí. Porque sacó 2 bancas más de las que renovaba. De las que sí, tal cual. Porque sí. Sacó solamente 45.000 votos menos en una elección de medio término. Eso es prácticamente un empate. Uh-huh, uh-huh. Pero perdió en la carga simbólica de la elección. Tal cual. Pero si vos decís, bueno, Santoro hoy el peronismo ganó. es la primera minoría, bueno, todos esos mini bloques de derecha que están ahí, porque quedaron mini bloques, porque hasta el PRO se convirtió en un mini bloque. Sí. Bueno, van a tener que negociar con el peronismo, Uh-huh. porque si no tienen mayoría. Uh-huh. Claro. No juntan mayoría. Entonces uno podría pensar que si todo ese sector lo lidera Santoro ganó bastante. Por supuesto. Yo creo que ayer Santoro, que no hizo un buen discurso, objetivamente... Ni tampoco a una hora oportuna. Yo estaba allá justamente y había muchísima queja
por la hora? ¿Por qué no esperó? Falta venir un montón de militancia. Sí, pero ya está. Pero, sí. Pero la tendencia era irreversible en ese momento. Sí, puede ser. No, yo te cuento. Ya tenés, a esa hora ya tenés las mesas testigos. Claro. Yo estaba al aire, por ejemplo, en Crónica, ¿no? Y en Crónica estaban haciendo una transmisión a favor de Milei. Yo trataba de meter un bocado para poner un poco más de... En un momento dije, miren que acá, sin dato, porque me dicen, estamos arriba 3 puntos, yo pregunto, ¿no?, al comité de campaña, y me contestan eso, y le digo, pero esos son datos de mesas testigos. Me clavan un visto y no me contestan. Y ahí me di cuenta que perdieron. Claro. Pero vos sabés que perdiste. Sí. ¿Podía haber esperado un poco más? Sí, podía haber esperado un poco más. Pero estaba muy enojado. Claro. Obviamente estaba muy enojado. Se notó en su discurso que estaba enojado. Se notó, claramente. ¿Y puede llegar a ser un candidato de unidad para el sector peronista de acá a 2 años? Sí. Claro que sí. Y va a tener una importancia. Hoy él tiene un rol muy importante en la legislatura porque es la primera minoría. Y en muchas y tiene 2 diputados de la izquierda que quedaron porque entró Anina Biasi, que decían que no iba a entrar ni borracha por declaraciones antisemitas, digamos, que no eran antisemitas, fueron declaraciones en contra de un genocidio. Totalmente. Me parece que la malinterpretaron, pero totalmente, entró. Y son 2 diputados que siempre no son fáciles, pero para ciertas cosas que Santoro quiere pueden engancharse. Y Santoro es el fiel de la balanza en este momento, ¿no? Sí. Así que yo creo, el problema es octubre. Sí, tal cual. Porque son 3 senadores los que se ponen en juego, de los cuales uno pone en juego el PRO, otro pone en juego la Libertad Avanza y otro pone en juego el peronismo. De esos 3 senadores que hay hoy, que renuevan sus bancas en la capital. Tal cual. La pregunta es, todo indica que la Libertad Avanza, si no hay un terremoto o un tsunami en el medio, saca a los 2 primeros senadores. O sea, seguramente. Sí. Es la fuerza más votada. La pelea es por el segundo lugar ahora. Tal cual. Y ahora, ¿cuál es el candidato transversal que pueda representar esos casi 28 puntos que sacó Santoro? No sé. Esa es mi preocupación en este momento. Es cierto, hay una falta de definición con respecto al candidato. Roberto, te agradecemos muchísimo y por supuesto antes de octubre vamos a volver a conversar. Y sí, por supuesto, queda trecho por recorrer. Y todavía falta septiembre, que va a ser también muy importante en la provincia de Buenos Aires. También con mucha carga simbólica. Tal cual. También con mucha carga simbólica. Hay que reconquistar los símbolos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Un abrazo grande, Roberto, y muchísimas gracias. Hasta pronto. Roberto Bachmann, titular del CEOP, el Centro de Estudios para la Opinión Pública.